Somos Provincia TV. Mañaneando, empieza tus mañanas. Mañaneando, mañaneando. Despierta tus mañanas, vive tus mañanas de una forma diferente. Mañaneando. Hola, muy buenos días. Son las 7:06 y ya iniciamos nuestro programa Mañaneando en esta mañana fresquita que pues gracias a Dios podemos estar compartiendo con todos ustedes una vez más en nuestro canal, en nuestro programa aquí en Provincia TV. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Hoy les traigo un tema muy interesante, un tema médico que de verdad todos deberíamos abordar en algún momento para conocer un poquito más y pues hoy va a ser esta oportunidad. Ya saben que yo mi invitado lo presento luego de la reflexión, así que veamos cuál es ese mensaje que tenemos preparado para iniciar nuestra mañana. Que la paz del Señor llene sus vidas y sus corazones. Como siempre, es un placer poder reflexionar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues dice su palabra que la misma Biblia, sus palabras son como una lámpara en nuestros pies, como una lumbrera en nuestro caminar. Son un alimento para nuestra alma, son una guía para nuestra vida. Se nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 1, palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hoy día hay muchas personas que se turban por diferentísimas razones. Se turban en la vida, tienen tribulaciones y tienen turbación en su mente y también en su corazón, en sus emociones. Están conmovidos. Muchas personas se llenan de miedos por diferentísimas cosas, las cosas que pasan a su alrededor, las cosas que pasan en el mundo, las noticias que cada vez salen más terribles. La gente se turba porque tiene incertidumbre del mañana, no sabemos qué va a pasar por los gobiernos, por las guerras, por la economía. Se turban, tienen preocupaciones y su mente se confunde. La gente se turba porque tiene problemas en su casa, problemas en su ciudad, que la inseguridad, que una cosa, que la otra. Hay muchas razones, pero hoy en día tenemos a muchas personas turbadas, sufriendo con problemas mentales, problemas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, gente que tiene que acudir a especialistas, pero no hay una solución. Se turban en su corazón. Y el hecho de que estén turbados los conduce a tomar malas decisiones. El Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor dijo, no se turben, tengan paz. El antónimo de la turbación es la paz. Es lo que viene de Dios, es lo que Dios da. El Señor Jesucristo lo aclaró y dijo, la paz os dejo, mi paz les doy. Esa paz que quita toda turbación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que se genera en el interior a pesar de lo que esté sucediendo en la sociedad y alrededor de nuestra vida. Ahora, hay varias cosas en la Biblia que nos generan mucha paz, pero una muy importante que podemos nombrar ahora es la que aparece aquí en Juan 14:1, que dice, creed en Dios, creed también en el Señor Jesucristo. ¿Qué genera paz y quita la turbación? La fe en Dios, la fe en el Señor, la fe en Cristo, la fe en Dios Padre, la fe en que hay un Dios todopoderoso que sobrepasa todas las cosas y que tiene cuidado de nosotros. Crea usted en Dios, crea en el Señor Jesucristo. Esa fe lo va a llenar de mucha paz. Acérquese a Dios, converse con Él, entre en una relación, en una comunión con el Todopoderoso. No se olvide de Dios. Vean, una de las cosas que turba a las personas es que van por la vida enredados, ocupados, afanados, una cosa a la otra, y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para pausar, detenerse, crecer en el Espíritu, entregar el alma al Señor. Usted no cometa ese error. Acuérdese de Dios día a día, haga oración, lea la palabra, mire las promesas que Dios le da, llénese, recíbalas
y llénese de esa paz. Crea en las palabras del Señor Jesús como una gran verdad. Él tiene cuidado de usted por encima de cualquier cosa. Recuerde, el Señor Jesucristo lo dijo. No se turbe vuestro corazón. Tengan paz. Crean en Dios. Crean en el Padre. Crean también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bendecido día para todos. Bueno, y ahí teníamos al pastor Rafael con ese mensajito que pues quisimos compartir con todos ustedes. Les contaba al principio del programa que hoy vamos a hablar de un tema médico y un tema que pues deberíamos saber todos, aunque igual lo que vamos a comentar acá o lo que va a comentar nuestro invitado, pues siempre tiene que ir diagnosticado por un médico que analice los casos específicamente, ¿no? Porque todo funciona diferente, pero aquí podemos hablar de manera general para tratar de descubrir esos indicios que nos pueden mostrar si sufrimos de alguna alergia. Ese es el tema, por eso les voy a presentar a mi invitado, al doctor Mario Contreras, médico cirujano de la Universidad de Antioquia y especialista en terapéuticas alternativas de la Universidad Juan N. Corpas. ¿Lo dije bien? Sí, está bien. Buenos días, doctor, bienvenido. Me encanta tenerlo acá con nosotros en nuestro programa y pues un tema muy interesante vamos a tocar el día de hoy. Muy buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Espero pues que podamos aportarle un poquito más de información sobre este tema y poder comprender, ¿sí?, los mecanismos pues de una forma básica de por qué ocurren las alergias y qué podemos hacer en esos casos o cómo nos podemos orientar. Vale, doctor. Para empezar, ¿qué se entiende por alergia? Bueno, alergia se entiende de una forma primaria como una reacción que genera el cuerpo, principalmente pues modulada por el sistema inmunológico, el cual es como también una alerta, ¿sí? Sobre algún elemento que genera en el cuerpo una reacción inmunológica. Entonces, una alergia quiere decir que hay un agente externo, ¿sí?, que puede ser diferente, desde polvo, desde ácaros, desde un alimento, desde un elemento químico, ¿sí?, un metal, por ejemplo los nuevos productos ahora, los perfumes, las cremas, todos los esos accesorios también. accesorios, ¿sí?, que en ese sujeto, en esa persona, ¿sí?, hacen una reacción en el sistema inmunológico, el cual el sistema piensa, ¿sí?, que está bajo un ataque o bajo un posible daño. Entonces el cuerpo reacciona de forma tal de que alerta, avisa y genera los mecanismos para que esto pues se controle de cierta forma o por lo menos sea detectado y entonces el sujeto, el individuo, pues tome conciencia de que ese elemento genera en la persona un daño, una reacción, ¿sí? Inicialmente pues este es un mecanismo también evolutivo, ¿sí?, porque la reacción alérgica, por ejemplo, cuando el hombre empieza a evolucionar, es una reacción de protección, ¿sí?, ante tantos elementos que había en la naturaleza y que pues podrían hacernos daño, ¿sí? Entonces podemos ver que desde el hombre primitivo pues ese mecanismo se fue desarrollando precisamente para avisar. Por ejemplo, cuando éramos nómadas, íbamos de un sitio a otro, ¿sí? Por lo general esos mecanismos inicialmente eran, por ejemplo, con plantas o con insectos que nos avisan, bueno, este insecto es peligroso, este insecto nos puede generar una reacción por su veneno, por sus características, o cierta planta, lo mismo que los alimentos. Entonces, también es un mecanismo evolutivo, pero también es dependiente de la genética del individuo, porque hay personas que presentan alergias y otras que no, o unas que presentan a unas cosas y otras que no. Y no siempre es un estímulo de pronto dañino como tal, pero el cuerpo lo recibe así, porque de pronto hay alguna característica de ese elemento que genera una memoria en el cuerpo para que reaccione de esa forma.
Cuando hablamos de alergias, ¿pueden aparecer en cualquier momento de la vida o digamos que siempre se desarrollan cuando niños? ¿Cómo funciona esto? Hay alergias que vienen desde lo genético, desde lo primario, desde las primeras exposiciones de los bebés a muchos productos o alimentos o accesorios que puede generar desde la infancia. Pero también hay ciertas alergias que se pueden ir generando en el transcurso de la edad adolescente o adultos o incluso ya mayores, porque de pronto hay exposición a un agente que va generando un estímulo inflamatorio, un estímulo en el cuerpo en el cual es repetitivo. Por ejemplo, es el caso por ejemplo, uno de niño casi no lo ponen a uno a lavar platos, por ejemplo, ¿sí? O si lo ponen es Para más, los niños de ahora. los niños de ahora, sí. Y por ejemplo, ya uno es adulto y ya empieza de pronto en su espacio a lavar. Y cuando empiezan a ver, las personas empiezan a desarrollar rasquiña en las manos, un brote, también descamación, que es lo que se llama una dermatitis de contacto, que también tiene un componente de lo alérgico. Entonces, esas personas adultas que de pronto pues habían tocado el jabón o ese tipo de jabón de vez en cuando, ya cuando lo hacen con un estímulo frecuente, pueden desarrollar en el sitio una reacción alérgica, por ejemplo en piel, ¿sí? Entonces, lo mismo también los accesorios. De pronto una persona se coloca un accesorio y inicialmente no le pasa nada, pero con el constante uso, entonces él va haciendo una reacción en el cuerpo que el sistema inmunológico capta, hace una memoria y va reaccionando, hasta que llega el punto en el que la reacción ya es notoria y entonces puede generar, por ejemplo, en el sitio donde está el accesorio, ya también una dermatitis de contacto puede ser, ¿sí? Entonces se va también generando, o sea, viene también desde lo genético, pero también viene desde, por así decirlo, una exposición persistente a un elemento o un alergeno, ¿sí? Que es un agente que puede ser desde planta, animal, un agente químico o una sustancia, por ejemplo, de origen vegetal, diferentes sustancias. Entonces, están esas dos vías, desde lo propio que tiene la persona desde que nació. Entonces, hay niños que nacen y ya son alérgicos a algunos alimentos, por ejemplo, o algún tipo de sustancia, de una vez, o sea, desde que nacieron. Y muchas veces tiene que ver con que haya un antecedente también en la familia de alergias, o sea, de diferentes tipos de alergias, o que los pacientes, los papás hayan tenido una rinitis alérgica, una dermatitis atópica o un asma. Entonces también la carga genética en alguna de las dos líneas, ¿sí? Sea paterna o materna, también pueden favorecer que en el niño se generen alergias de edades tempranas, ¿sí? Entonces está esa vía y también la vía de la exposición. Usted nos hablaba de dermatitis, está también, yo cuando estaba investigando encontré la rinitis aguda. ¿Cuándo se vuelve una alergia, una rinitis? Una rinitis, ya es cuando pues podemos encontrar diferentes tipos de alergia o diferentes, por así decirlo, blancos o sitios donde se puede desarrollar una respuesta alérgica. De las más comunes son las rinitis alérgicas, ¿sí? Que entonces se da en el área de la cavidad nasal, la mucosa nasal. Entonces la mucosa nasal y todo el sistema que hay en la nariz inicialmente pues es una ayuda en cuanto a la entrada del aire por varias razones. Una es que el sistema de los cornetes ayuda a que el aire se vaya calentando, o sea, que no entre el aire frío a la vía respiratoria. Ese proceso pues ayuda a que no sea una exposición nociva, porque por ejemplo los bronquios ante el aire frío, ellos generan una reacción como de protección, ¿sí? Porque el aire frío pues altera la fisiología normal
de todas esas células, desde el movimiento de unos vellitos que se llaman las cilias, que son como las que están limpiando la vía respiratoria, y también generan entonces ese espasmo, ¿sí? Entonces la nariz es protección en ese sentido a nivel de que calienta o vuelve tibio el aire, y el otro es que sirve de filtro, ¿sí? Entonces al servir de filtro todos los elementos que hay en el aire, que pues por lo general no vemos, ¿sí? Pero hay millones de elementos en el aire, desde la composición química, desde los elementos contaminantes, desde insectos minúsculos, esporas, hongos, ¿sí? Polvo, que pueden generar en ese filtro, pues, que se queden, ¿cierto? Entonces, cuando hay personas que tienen el antecedente, ¿sí? de genético de sus padres o algo con tipo de alergia, lo más común que tienen alergia, por ejemplo, a nivel de rinitis, es al polvo y a los ácaros, ¿sí? Entonces los ácaros son unos animales minúsculos, son como una forma de insectos minúsculos que viven, ¿sí? y se reproducen, por ejemplo, en los colchones, en las almohadas, en la ropa, y pues obviamente en los espacios que son cerrados, que carecen de ventilación también. Entonces se acumulan y ellos también pueden flotar, también en el contacto directo con las cojines, con las almohadas, con los peluches. Entonces esos ácaros, cuando llegan a la nariz, generan lo que llamamos una reacción local, ¿sí? Entonces en las alergias podemos tener presentación local, o sea, en el sitio donde se afecta, ¿sí? Puede ser nariz, puede ser ya la vía respiratoria baja, o puede ser a nivel gastrointestinal, ¿sí? O puede ser a nivel de piel, o puede ser a nivel, por ejemplo, de ojos, ¿sí? Principalmente esas son las zonas que más pueden generar dermatitis, y ya donde de pronto cuando son las dermatitis de contacto, que ya son por el uso de prendas, ¿sí? externas, pues que es en piel, pero pues dependiendo del sitio donde se exponga, va también a presentar esa reacción local. Entonces en la nariz se genera una reacción local, entonces llega por ejemplo el polvo, el ácaro, y en esas mucosas, ¿sí? o sea, ese tejido que hay adentro, rojito de la nariz, hay unas células que están dispuestas pues a detectar, son como unos detectores de humo. Entonces si la información que tiene la célula es que el ácaro, por ejemplo, esa persona es alérgica o para esa genética de esa persona es algo que puede ser nocivo, entonces esas células tienen como unos receptores, ¿sí? y las inmunoglobulinas reaccionan y generan ya lo que se llaman complejos inmunológicos, y allí llegan otras células a decir, bueno, sí, aquí hay algo, un alergeno, ¿sí? o lo que nosotros llamamos un antígeno, ¿sí? alergénico. Entonces esas células empiezan a generar toda la cascada de reacción inmunológica para atacar, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es una reacción local para contener ese alergeno. Y allí es donde empieza a inflamarse la mucosa, empieza a haber más secreción para tratar de limpiar, de eliminar. El aumento de la mucosa es también para cómo se favorece la circulación, la llegada de otras células que pueden contener como la amenaza, y también la secreción, la estornudadera es para sacar, es como una forma de barrer, de limpiar. Entonces el cuerpo lo que trata de activar es una respuesta en la cual el organismo se libere de ese factor que está generando toda esa reacción. Entonces de allí nace la alergia, es una respuesta para eliminar, para sacar, para avisar, ¿sí? Hay algo que nos está generando caos o nos puede generar un daño, ¿sí? Ya sea por la sustancia misma o por una condición genética, o sea, nuestro cuerpo la rechaza. Perfecto, mire, cuando hablamos de la parte genética, pues ahí usted nos mencionaba que ese es un factor importante, o digamos que el más común, pero ¿qué otros factores de riesgo llevan a alergias? Hay unos factores pues que
está el genético, que es importante, el otro que es importante es el ambiental, o sea, la exposición que estamos hablando, son importantes. También el hecho también aunque eso no está totalmente comprobado, pero sí se ve, ¿sí? Y sí se ha visto cada vez más, que cuando hay, por ejemplo, lo que nosotros llamamos una permeabilidad a nivel de intestino, de colon, una permeabilidad, ¿qué es? O sea, por ejemplo, es cuando uno tiene, por ejemplo, una media velada, ¿sí? Entonces ella deja pasar ciertas cosas, ¿sí? Pero si le abrimos algunos orificios, pasan ya otras cosas más gruesitas, ¿sí? Entonces una permeabilidad es que una membrana filtra, pero cuando ella pierde un poco el filtro, genera unos espacios que permite que pasen algunas sustancias o algunos elementos que normalmente no pasan. Entonces lo que se ha hablado también es que debido a la alteración de la flora bacteriana, ¿sí? en la parte intestinal, así como también el consumo de alimentos o sustancias que generen o favorezcan la inflamación a nivel de la membrana del intestinal, esto genera que haya mayor permeabilidad, ¿sí? O sea, que de pronto el colon protegía de ciertas sustancias, pero ya no, ya pasan, y empieza el cuerpo a reconocer ciertas sustancias y a montar toda esta respuesta hacia eso. Entonces la permeabilidad es un factor que puede influenciar y tiene que ver entonces con el estado de nuestra flora, con el estado también de inflamatorio local, como así del colon o del intestino también, porque en el intestino y en el colon pues hay una expresión también muy grande del sistema inmunológico. O sea, la vía respiratoria en cuanto a extensión, ¿sí? Porque pues en la vía respiratoria son unos tubos, son los bronquiolos, ¿sí? Y los bronquiolos todos son unas estructuras de unos tubos que en su superficie, ¿sí? Si uno extiende toda esa superficie, eso da como unos 50 campos de fútbol americano, más o menos dicen, ¿sí? O sea, si uno extiende toda esa superficie de todo ese arbolito respiratorio, entonces es una zona en la cual hay mucha exposición, y precisamente la hay porque pues nosotros respiramos y en el aire hay muchas cosas, muchas sustancias. Entonces el cuerpo se preparó para poder manejar eso, y el sistema inmunológico se expresa mucho a nivel respiratorio, lo mismo que se expresa mucho a nivel de colon, ¿sí? Y lo mismo que se expresa mucho a nivel de la piel, porque son como unas barreras que nosotros llamamos barreras inmunológicas, ¿sí? Por acá tiene que pasar el aire, por acá tiene que pasar los alimentos y las bebidas, y acá pasa todo lo externo, ¿sí? Entonces, cuando esas barreras de alguna forma empiezan a permearse, a fallar como tal, o sea, que la piel deje también pasar elementos, que esté inflamada o que esté irritada, que lo mismo la vía respiratoria, la vía del colon o la vía intestinal. Entonces esa permeabilidad facilita entonces que esas sustancias empiecen a generar reacción en el sistema inmunológico, y este empieza a despertar toda esa respuesta local que pues nos molesta mucho y realmente es desgastante para muchas personas. Perfecto, doctor. Mire, llegó la hora de hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de alergias alimentarias, que mucha gente las tiene identificadas en su cuerpo y otras no, pues reconoce que le hacen daño, y otras definitivamente nunca se enteran, o porque se acostumbran a la reacción, o simplemente porque no le prestan mucha atención. Así que ya volvemos a Mañaneando para continuar hablando de este tema. Mañaneando. En Aquí Les Vendo podés encontrar tu almuerzo a 7.000 pesos, frutas y verduras a buen precio, y además en las tardes y noches, pizza, arepas rellenas, comidas rápidas y diferentes bebidas. Te esperamos por la vía principal del Marabel. Seguimos en nuestras redes sociales, @Aquí Les Vendo Distribuciones, WhatsApp 315-731-0330.
mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Llega la media maratón de la FCB con su 19ª edición y esta vez por partida doble. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual que se realizará entre el 6 y 27 de agosto. Y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial con la media maratón Bucaramanga 400 años FCB que se correrá el próximo 23 de octubre. Infórmate más en Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, musculoesquelética, tejidos blandos y Doppler en general. Visite su consultorio en el edificio La Castellana, local 1, barrio San Agustín. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. El crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar, con Sens muy pronto estarán al alcance de tu mano. Para eso, somos Sens Grupo EPM, Vigilada Superservicios. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Ese televisor que tanto deseas para ver tu serie favorita, con Sens muy pronto estará al alcance de tu mano. Para eso, somos Sens Grupo EPM, Vigilada Superservicios. Mañaneando. 7:33, estamos de vuelta en Mañaneando y ahorita vamos a continuar hablando con el doctor Mario Contreras, quien nos está acompañando el día de hoy. Y pues estamos tocando el tema de alergias, más bien él está tocando el tema de alergias, nos ha estado explicando muy a fondo en qué consisten, cuáles son las más comunes. Y cuando volvamos de esta nota que Ana María presentó para nosotros, preparó para nosotros, vamos a hablar de alergias alimentarias que son también más comunes de lo que nos imaginamos. Así que veamos la notica que preparó Ana María para el día de hoy. Así es, Jessica, el día de hoy nos encontramos desde la veterinaria San Agustín y me acompaña Carlos Alberto Bayona. Él es veterinario zootecnista y el día de hoy vamos a tratar un tema muy particular que es importante, en este caso yo creo que más hacia los veterinarios y obviamente hacia las clínicas veterinarias, porque son cosas que pasan a diario que a veces decimos no deberían pasar. Entonces, el día de hoy, Carlos nos va a contar un poco sobre esas anécdotas que se presentan muchas veces con los dueños de los animalitos, de nuestras mascotas, que son un poco difícil de manejar y obviamente él nos tiene hoy un mensaje muy importante para todas esas personas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos ese mensaje que usted quiere darle a todas esas personas, a los dueños de estas mascotas que a veces son un poco difíciles de manejar. Sí, por lo general en las veterinarias, hablo en general porque sé que es en todas las veterinarias se presentan estas situaciones donde la gente a veces no es tolerante con los tratamientos que se instauran en cualquier veterinaria. ¿A qué me refiero con eso? Como por ejemplo, llegan pacientes de 15, 20 días de evoluciones de la enfermedad y llegan en un estado crítico y la gente pues pretende que en las primeras 2 horas, 3 horas los pacientes se nos mejoren.
y resultan insultándonos, hablando mal de los veterinarios, difamando por las redes. Entonces son situaciones que a veces pues, la gente no entiende que en veterinaria la cura milagrosa no existe. Sí, me refiero, por ejemplo, una ecografía y sale un solo cachorro, entonces la gente nos pelea a nosotros que por qué un solo cachorro, que por qué en gestación hay un solo cachorro. Y dice uno, pues a ver, ¿qué te puedo explicar? Entonces hay cosas que a veces uno no es ni rabia ni risa, sino a veces uno queda sorprendido que por qué la gente actúa de esa forma con los diagnósticos veterinarios. Pues que a veces dice uno, pero ¿por qué nos quieren no valorar nuestro trabajo? ¿Sí? Es un trabajo fuerte, nosotros hacemos un trabajo difícil, el trabajar con mascotas no es fácil, la información que a veces nos dan en los procedimientos no es completa. Nosotros prácticamente somos los pediatras en esta profesión, donde a veces simplemente nos mandan es un niño y le preguntamos qué tiene el perro o el gato. Dicen, no, mi mamá me mandó a que trajera el perro o el gato, y ahí no lo dejan. Entonces son situaciones que a veces pues, la gente no entiende que la veterinaria es una carrera más, es una profesión donde tienen que valorarnos como médicos veterinarios y como profesionales que somos en esta área. Situaciones, por ejemplo, que ya gente ahora cogió la costumbre de aplicar vacunas, ¿sí? Sobre todo en sitios no autorizados, porque las vacunas tienen que aplicarlos son los profesionales. La aplicación de una vacuna no tiene ciencia. Lo complicado de una vacuna es saber por qué se aplica una vacuna, cuándo se debe aplicar una vacuna y los efectos que puede causar una vacuna. Entonces colocan las vacunas en otros lados y terminan discutiendo con nosotros. Entonces, otra recomendación, por favor, tratamientos, vacunas, hágalos donde los profesionales legalmente, sí, no en personas que yo sé inyectar, yo le pongo la vacuna. Entonces, son muchas situaciones y yo sé que me atrevo a hablar en general por el resto de colegas, que las cosas a veces pues la gente no entiende y no lo valoran realmente la profesión que es ser veterinario. Miren qué importante conocer todo esto, que obviamente pues nos comentes y que todos nuestros televidentes, que sé que muchísimos tienen mascotas, pues entendamos un poco esta situación, porque es cierto, pasa en todos los ámbitos y obviamente pues en la veterinaria, como usted lo menciona, es muy difícil porque pues comunicarse con las mascoticas, con los animalitos pues es muy complicado, y a veces las personas que los tienen a sus cuidados pues de pronto no saben también comunicar las cosas, y a veces de pronto puede ser por el afán, por la preocupación de que nuestras mascotas están sufriendo, de que pueden estar en riesgo su vida, de pronto no pensamos bien las cosas y no tenemos claridad, y es importante que podamos entender todas estas situaciones. A mí me genera la curiosidad con todo lo que usted nos comentaba, de preguntarle cuál ha sido como esa anécdota o esa situación que usted recuerde así como más compleja con respecto a este tema. Bueno, nosotros tuvimos una situación bastante complicada hace más o menos unos 2-3 años, donde se hizo un procedimiento quirúrgico, el cual un paciente ingresa con un cáncer testicular. El paciente ingresa porque todo lo que llega aquí llega de forma voluntaria. Se le hizo un procedimiento quirúrgico, el cual presentaba un cáncer testicular evidentemente. Se hizo la cirugía con todos los riesgos, con todo el consentimiento informal, porque hay que aclarar, en medicina veterinaria es una opción firmar el consentimiento informal. Nosotros, por los estatutos que se aparecen en Convescol, a nosotros nos exime obligar a la gente que nos firme un consentimiento informal. El simple hecho de que ya esté en consulta y vaya por un procedimiento quirúrgico, nosotros nos exime de que nos firmen un consentimiento informal. En ese caso, el perrito desafortunadamente pues falleció. Sí, son cosas que en un postquirúrgico suelen pasar, pueden pasar y realmente pasan. Entonces, pues a raíz de ese proceso, pues hubo un ataque muy fuerte por las redes, especialmente por 2 personas, sí, que me reservo pues el nombre porque eso está en proceso jurídico, eso está en la fiscalía, se colocó cierto tipo de demandas, pero sí fue un ataque por las redes bastante fuerte, donde el cual nos vimos hasta amenazados. Eso, me ofrecieron hasta poner bombas aquí en la veterinaria, me ofrecían darme tiros, digo, vamos a darle tiros, por una serie de comentarios no fundamentados
sobre todo con los procedimientos que nosotros realizamos. Y pues, entonces una recomendación a la gente. Las redes sociales son para otras cosas, no para difamar ni hablar mal de la gente. Entonces yo les doy un consejo: si están descontentos con algún procedimiento en cualquier veterinaria, pues diríjanse directamente al profesional y coméntenlo. En las redes no se soluciona nada ni jurídicamente ni legalmente, ¿sí? Hay entidades que controlan a los veterinarios, que en el caso de nosotros se llama Convescol. Ahí pueden entablar cualquier denuncia de cualquier veterinario que esté legalmente constituido y que tiene que aparecer como profesional de la medicina veterinaria. Pero sí, fue una situación bastante engorrosa, sí, pero igual, el que hace las cosas bien siempre tiene la cara enfrente y mira a los ojos a la gente. Muy bien, pues miren qué interesante pues conocer todas estas situaciones y tener pues mucha claridad de todas estas cosas que suceden, y qué importante pues que podamos comunicar todo esto a nuestros televidentes para que ellos empiecen a tomar un poco más de conciencia y a entender un poco más esta situación. Esperamos que pues ojalá este mensaje llegue a muchísimas personas, que podamos entender y obviamente ponernos en su lugar, entender un poco de todo lo que ustedes pues a veces tienen que vivir al tratar nuestras mascotas, que obviamente son seres muy preciados para nosotros y que nosotros pues también sabemos que ustedes lo entienden así y que pues hacen su mayor esfuerzo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues contarnos un poco de todas estas experiencias. No, a ustedes por siempre estar pendiente y contar con nuestro apoyo. Bueno, muchísimas gracias, y pues Jessica, siga usted con muchísima más información allá en el set. Gracias por la información, Ana María, y a este médico veterinario que siempre nos trae recomendaciones importantes para cuidar a nuestras mascotas. Continuamos hablando con el doctor Mario Contreras sobre las alergias, y nos ha contado mucho, hemos aprendido mucho el día de hoy, los temitas que podemos tener presentes, sobre todo porque a veces desarrollamos alergias a ciertas cosas y no sabemos, y también así como llegan, se pueden ir, ¿verdad? ¿Puede suceder? Sí, pues no es tan común, pero sí puede manejarse, sobre todo, aunque hay algunas formas de tratamiento que pues les ayuda. Hay unos tratamientos desde inmunoterapia, desde también se llama desensibilización, que es como enseñarle al sistema inmunológico también a no responder de esa forma, con una exposición gradual, moderada, obviamente guiada pues idealmente por un alergólogo. Desde la parte de medicina alternativa sí hay algunas recomendaciones que se pueden hacer, y hay gente que prácticamente mejoran bastante, pero por lo general es de control, en tanto a la exposición y un manejo de tratamiento. Bueno, doctor, gracias por eso, y sobre todo porque mire que a veces la gente no o se medica, o a veces toma unas pastillas que le funcionaron a alguien, pero existen otras opciones, y me imagino que cada cuerpo funciona diferente, cada tratamiento debe ser diseñado para cada persona. Desde la medicina convencional, bueno, pues es realmente una sola medicina, pero pues desde los protocolos, por así decirlo, convencionales, pues sí hay unos esquemas en el manejo. O sea, cuando se realizan estudios, se tratan de pautar o de poner una serie de medicamentos, de comparar su efectividad. Entonces evalúan la efectividad en el control del síntoma, la frecuencia, ¿sí?, en la intensidad. Entonces hay medicamentos de síntesis química que pues hay unos protocolos estipulados, sobre todo pues siempre hay algunas alergias que son de difícil manejo. Desde la parte alternativa también hay otros manejos a nivel inmunológico, no con la misma de pronto intensidad o farmacológica de lo otro, pero sí que nos ayudan, y también pues tiene como la ventaja o el beneficio de que cuando son, por ejemplo, yo manejo muchas, por ejemplo, la rinitis alérgica con extractos vegetales. Entonces los extractos vegetales tienen la ventaja de que se eliminan fácilmente del cuerpo, las interacciones son menos que otros medicamentos, los efectos secundarios, por ende, entonces también son menos, y son opciones que nos pueden ayudar
Pero también si una persona necesita ya un antihistamínico, llámese una loratadina, desloratadina, entonces ese tipo de medicamentos, pues ya cuando una alergia es fuerte, pues se puede utilizar por un tiempo. La idea es usarlo por unos tiempos específicos, pero sí hay varias opciones también. Entonces, desde la inmunoterapia, desde lo que se hablaba de la desensibilización, desde los medicamentos de síntesis química, los extractos vegetales, también hay unas terapias, por ejemplo, con ozonoterapia, que nos ayuda también, por ejemplo, en el caso de las alergias, sobre todo las alergias respiratorias, yo he visto buenos efectos ahí. O sea, es una opción también que pues si la persona, o sea, como hablamos, si por ejemplo para este tipo de personas sí hay que personalizarlo para hacer una terapia de ozono, si es indicado o no, y también si le funciona bien. Pero obviamente pues si tenemos opciones, hay algunas salvedades que hay que hacer o tener algunas precauciones, sobre todo con el uso de corticoides. Entonces a veces la gente tiene una alergia en piel o tiene una alergia a nivel de la parte de rinitis, y entonces fácilmente van a las droguerías y pueden conseguir corticoides. Entonces ya se corticoides para uso tópico o ya corticoides inhalados. Entonces la idea es que el uso de esos corticoides sea orientado por orden médica y por ciertos tiempos, ¿sí? Que no sea algo, por ejemplo, que la persona pueda utilizar indefinidamente, indiscriminadamente en cuanto a su dosis y al tiempo de duración del tratamiento, porque los corticoides sí sabemos que con el uso crónico generan pues complicaciones, ya también a nivel sistémico. Por ejemplo, un niño le aplican cremitas para una dermatitis, ¿sí? Una hidrocortisona, una betametasona, bueno, hay varias, ¿sí? Desonida. Entonces lo utilizan y bueno, si está indicado, se lo mandó el médico, el pediatra, un niño o el alergólogo, y le indica los tiempos, la forma de aplicarlo, la cantidad, hasta ahí bien. Pero cuando, por ejemplo, cuando se usa ya, el niño de la vecina le dieron esta crema y le sirvió, entonces ya la vecina la usa sin saber las precauciones que debe tener y lo usa por largo tiempo. Por ejemplo, en la piel los niños absorben bastante esos corticoides y pueden generar ya trastornos a nivel del sistema endocrino, ¿sí? Con el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso ya se habla de dosis, la cantidad y el tiempo de exposición que puede generar estos efectos adversos. Pero también los corticoides, bien usados en su momento, pues nos ayudan también por ejemplo, a tratar ya lo que son alergias ya muy severas, ¿sí? Que son de difícil manejo, que ya son alergias que son muy extensas, por ejemplo en piel, o que comprometen la vida, por ejemplo, cuando hay una crisis asmática severa. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos queda poquito, me gustaría que habláramos de las alergias alimentarias. ¿Cuáles son esos alimentos que hacen que se desarrollen más alergias y qué tan grave puede ser esto pues, al consumir huevo, maní, de pronto estos alimentos que pueden afectar gravemente a la salud? Pues de las alergias alimentarias, pues hay una gama amplia, un espectro amplio de situaciones muy leves hasta situaciones ya muy severas. Hay algunos, así como por ejemplo hablábamos del polvo y de los ácaros, ¿sí? De los hongos, por ejemplo en la parte respiratoria, o por ejemplo del pelo de los animales, ya sea de los perros, de los gatos. Esos son como los más comunes, ¿sí? Algunos exposiciones a ciertos pelos de animales, el polvo, los ácaros. En la parte alimentaria también hay algunos alimentos que con mayor frecuencia pues, pueden generar este tipo de reacciones en menor o mayor medida. Entonces tenemos un grupo grande, por ejemplo, hay niños que tienen, por ejemplo, alergia a la clara del huevo, ¿sí? Esa es una común, el maní, los frutos secos también, a la piña también muchos tienen alergia, y ya otras sustancias, por ejemplo, ya de componentes a nivel de cositas de caja o empaquetados, también hay
pueden desarrollar alergia, pero también es muy específico. Hay gente que tiene alergia de pronto a las moras, ¿sí? Y ya, ¿sí? Entonces también es muy personal, pero pues hay unas alergias que son más comunes, que son las que mencionamos, pero pues también es muy variable dependiendo de la persona, de su genética y de la exposición que ha tenido. Entonces, en las alergias alimentarias pues tenemos que hay unas más comunes, ¿sí? Unos agentes más comunes y unos agentes pues que ya son como muy personalizados, por así decirlo, y en general pues dependiendo de la severidad de la respuesta pues va a ser los síntomas, ¿sí? Porque puede ser que inicialmente tenga una alergia y les cause de pronto una irritación local, les dé de pronto diarrea, gases, ¿sí? Pero también puede ser que tomen un alimento y ya les genere una reacción ya generalizada, o sea que también salgan brotes en la piel asociado a esa reacción y que también presenten de pronto dificultad a nivel de la parte respiratoria. Entonces ya ahí vamos a otro enfoque, ¿sí? Que ya sería una reacción alérgica sistémica que va a comprometer la vida, que estábamos hablando ahorita, que es la anafilaxia. Anafilaxia, esa es la que ya es grave. Y en el tema de las alergias alimentarias, cuando usted menciona que se puede expresar de cierta forma, por ejemplo, alergia al huevo, solamente conozco una persona con alergia al huevo, es muy difícil ser alérgico a este alimento tan común, pues económico, sí, antes de alguna forma, pero digamos que es de consumo constante en la canasta familiar. ¿Cómo sabe uno que es alérgico al huevo, por ejemplo? Pues cuando se presenta esta alergia, pues puede, desde lo más leve, puede sentir náuseas, o sea, que son como las ganas de vomitar, pueden tener vómito, pueden tener diarrea, pueden tener como pesadez o dolor, y dependiendo tanto también de la cantidad que se consumió, como también de la sensibilidad de esa persona, pues ya la reacción puede generar ya una diarrea muy profusa, puede generar ya brote, y también, por ejemplo, cuando consumen, por lo general también se les brota los labios o alrededor de la boca, la lengua, y ya cuando es más severa, pues sí puede también incluso afectar la respiración, que eso es lo más grave, que nos puede llevar incluso a la muerte. O sea, por ejemplo, mira esas personas que los picó una abeja, una avispa y se murió, ¿sí? Entonces esa persona tenía un antecedente o una predisposición, puede ser que anteriormente lo haya picado una abeja, una avispa y bueno, reaccionó, pero fue más moderado. Pero entonces en la segunda o en la tercera exposición el cuerpo reacciona de una forma más intensa. Entonces el hecho de que sea más intensa, esa persona ya lo pica una abeja, o puede que tenga mayor picadura, y al tener mayores picaduras, o sea que se ha afectado en diferentes partes, más veneno y más reacción, y eso pues lo que genera que haya una reacción anafiláctica, que es que se hace un edema o se hincha tanto la cara, las vías respiratorias, y la persona pues no puede respirar. Entonces para eso, entonces ya en la anafilaxia, o sea, cuando ya una persona con una alergia empieza a sentir ahogo, eso es de urgencia, porque debe ser intervenido, debe colocarle ya en algunos casos hasta adrenalina, también corticoides, antihistamínicos, y monitorearlo, porque por ejemplo cuando se presenta una alergia severa, puede que le pongan los medicamentos, mejore, y hay que observarlo por lo menos unas 12, 24 horas, porque puede recaer, ¿sí? Entonces es algo de tener pues esa precaución. Y una alergia o una anafilaxia puede venir de algo, por ejemplo el polen, si alguien olió el polen de una flor y generó una reacción fuerte. Imagínese ser alérgico al polen. ¿Ah? Imagínese ser alérgico al Sí, polen. es también común. Y también un alimento que de pronto esa persona es alérgica al huevo y se come el huevo, sí, la clara, entonces puede tener una reacción bastante intensa. Entonces, dependiendo de la cantidad en la que se expone y también de la sensibilidad, pues va a ser la reacción más fuerte o no. Ya para finalizar, doctor, ¿qué examen existe
para determinar estas alergias, pues para quienes de pronto tengan sospecha de esto y se puedan cuidar mejor, y no solo los adultos, sino también pues empezar a cuidar a los más pequeños y de pronto iniciar un tratamiento. ¿Qué examen existe para esto? Bueno, primero para identificar las alergias, pues uno es conciencia del cuerpo, o sea, es de pronto saber, bueno, yo hago esto y me da esto, ¿sí? Abro el closet y empiezo a estornudar, bueno, entonces la persona dice, hay algo allí que me está generando, o en la alimentación. Y por ejemplo los padres darse cuenta también con los niños, si consumen algo, ven que genera un brote o genera algún síntoma que no sea pues como decir como está con molestia estomacal o está indigestado, sino que dicen, no, esto como que más, tiene náuseas, cuando come esto le da esto, o se le brota la boquita un poquito, o sí. Entonces, esa es como la primera medida, la detección, ¿sí? Estar atentos pues a algún tipo de síntoma que nos genere algún elemento y empezar a descartar, ¿sí? De exámenes, pues se pueden hacer exámenes de sangre, se pueden medir los niveles de inmunoglobulina E, que cuando están altos pues nos están hablando de que hay una respuesta, una respuesta fuerte ante algún elemento. El hemograma también nos habla si hay algún tipo de célula que se relaciona con la respuesta alérgica, si está elevado o no. Pero ya más específico entonces ya son las pruebas de alergenos, ¿sí? Las pruebas en las cuales el alergólogo ya aplica pequeñas cantidades en ciertas zonas de la piel de diferentes cosas, ¿sí? Desde pelos de animales, agentes químicos, jabones, sustancias, alimentos, ¿sí? Entonces en ese examen sí se mide la reacción, cuánto fue y a qué elemento reacciona el cuerpo. Entonces de allí se puede definir el perfil alergénico pues de esa persona. Entonces ya dicen, bueno, esta persona es alérgica a esto, a esto, a esto y a esto, ¿sí? Perfecto. Perfil alergénico, entonces sí, se puede decir, eso es una prueba de alergenos, se llama. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos encantó tenerlo acá, la información bastante interesante y espero que los televidentes también hayan de pronto tomado nota de lo que deben o no deben hacer a la hora de una alergia y tratar de identificar si de pronto están sufriendo de algo o que es muy seguido, como usted lo mencionó ahorita, pues puede ser una alergia, así que le agradezco por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, que tengan una excelente semana y cualquier situación en cuanto a las alergias, pues uno pues consultar a su médico, tratar de no automedicarse y tratar de identificar en lo posible lo que ocurre o qué sustancia o qué elemento puede generar esto. Les agradezco entonces por su atención. Gracias por habernos acompañado, gracias por la atención, que tengan un excelente día. Nos acompañó el doctor Mario Contreras. Sigan con nuestro canal, con nuestra programación y nos vemos después aquí en Mañaneando. Somos Provincia TV.